saludos mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Déjame girar la cámara, que moviendo el mallete moví la cámara. Saludos. Próximamente quiero anunciar que vamos a tener un nuevo set del tribunal y volveremos al formato original, donde podemos tener los invitados y todos estar en el mismo sitio juntos. Nos puede seguir, recuerden, en nuestra página de Twitter como @apostolricky y en el Facebook como Tribunal Cristiano TV. Ahí puede ver todos los programas. En YouTube como Apóstol Ricky Rosado y en mi página de Facebook de Ricky Rosado también. Gracias por los que nos sintonizan por el canal 58 por aire y el 348 en Liberty. Todas esas redes, ahí nos pasan preguntas y nada, puede ver todos los programas que hemos hecho, los temas que muchos de ellos los hago con el padre Carlos Pérez Toro, que es abogado canónico, se dice así, ¿verdad, padre? Abogado canónico. Una breve explicación de la diferencia de abogado civil a abogado canónico para que la gente se ilustre, por favor. Pues al abogado canónico tiene que ver con las leyes propias de la Iglesia Católica, que tiene un derecho, que es el derecho canónico, ¿verdad? Tiene leyes, y los fieles tienen derecho a reclamar en los tribunales eclesiásticos sus inquietudes. Yo terminé, todavía me falta la tesina, pero terminé la licenciatura en Derecho Canónico. Que la gente no tome eso en poco, es tan amplio las situaciones canónicas que en Puerto Rico tienen lugares donde se ventilan los casos, pero ustedes llegan hasta lo que yo diría aquí el Tribunal Supremo, puede llegar hasta Roma ventilando un caso, ¿verdad? Claro, ese es un poco las inquietudes, ¿verdad? Que tiene el derecho canónico, que es una estructura de tribunales a nivel de las diócesis, a nivel de las conferencias episcopales y a nivel de Roma, porque evidentemente los fieles tienen derechos a reclamar, los sacerdotes y obispos tienen unas obligaciones que cumplir, y por lo tanto el derecho canónico es el modo como, por decir así, se estructura las relaciones entre los fieles, se defiende los valores que la Iglesia custodia, ¿verdad? En la tradición católica, el valor de los sacramentos, el valor de la fe y el valor de los postulados morales. Y por lo tanto, todo esto es incluso las conductas impropias, por ejemplo, de sacerdote. Hay todo un procedimiento canónico para la expulsión del estado clerical a un sacerdote. Es decir, es un derecho. Uno tiene que pensar que para la Iglesia Católica es como si fuera una gran una ciudad, ¿verdad? Una sociedad que tiene necesidad de unas leyes para la convivencia sana y la custodia de los valores y principios que ella defiende, y prepara unos sacerdotes para que puedan ayudar en estos procedimientos, ¿verdad? En sentido amplio, pues yo soy también, además de ser abogado civil, abogado canónico en el sentido que ya terminé la licenciatura. Pero solamente postulan sacerdotes en esos tribunales canónicos. No, también hay laicos que son licenciados y doctores en Derecho Canónico y pueden postular. No pueden presidir lo que se conoce el tribunal diocesano, pero pueden ser hasta juezas y jueces laicos que, aunque no presidan, pueden ellos ser parte, porque en la estructura canónica los juicios se llevan a cabo por tres jueces. Aspectos civiles, ¿verdad? Bueno, aspectos civiles, ¿en qué sentido? Que no llevan a nada criminal. Sí, el derecho canónico también tiene una parte criminal, tiene una parte civil, sí, porque también hay penas y hay sanciones. Por ejemplo, Nancy Pelosi, el derecho canónico plantea, la speaker de los Estados Unidos, ella es... ¿Por qué se metió en eso? Ya se metió en aguas profundas. No, porque esa señora, por ejemplo, sus posiciones públicas, se declara católica y actúa en sus votaciones en la Cámara de Representantes y en la promoción, por ejemplo, del aborto con toda la radicalidad, por decir así, horripilante. Ella es promotora y es, además, impulsadora de proyectos. Evidentemente, un católico
no se puede acercar a la comunión si en su actividad pública es contraria a los postulados católicos. Oye, ella se vende después como una fiel católica. Una fiel católica. Por eso el obispo utilizó una sanción canónica, que es la negación de la comunión, mientras ella persista en ese escándalo de conducta. De hecho, la tradición evangélica, dependiendo, ¿verdad?, de cada una de los concilios, etcétera, la tradición tiene también, por ejemplo, poner en disciplina a un clérigo, a un pastor o a un fiel, y otra serie de medidas que siempre en el derecho canónico, como en la normativa evangélica, siempre tiene un carácter medicinal. O sea, la sanción es para que la persona se convierta y viva, ¿verdad? Experimentando las consecuencias, ¿verdad?, de lo que supone. Sí, pero hasta donde yo sé, no está tan bien estructurado como lo tiene la Iglesia Católica, que inclusive ustedes estudian y se preparan, ¿verdad? Acá usted tiene que imaginar, el derecho canónico ha tenido un influjo sobre todo el derecho occidental. La Iglesia Católica tenía un derecho mucho antes que surgiera el common law o que surgiera la tradición civilista, ¿verdad? Por tanto, es heredera del derecho romano, traducido con lenguaje eclesiástico, y aunque se fue desarrollando el derecho común y las estructuras evangélicas, la Iglesia Católica tiene un gran influjo sobre el derecho. Las estructuras evangélicas, las más organizadas, tendrían lo que se conoce como una mediación de conflicto. Sí, me imagino, ¿no? Sí, un estilo de mediación de conflicto que sí tiene su regla, pero es más informal y es la mediación. De hecho, los tribunales han optado en casos menores tratar de referirlos a salas de mediación o a mediadores que fuera del tribunal y dan un reporte y después el tribunal los tribunales civiles en estos asuntos eclesiásticos no interviene porque no tiene jurisdicción y tiene que abstenerse. Cuando es, por ejemplo, disputa interna sobre si se remueve un pastor o no se remueve. No me refiero a eso, no, me refiero a la mediación. Bueno, las mediaciones civiles. Sí, no, los tribunales no, eso corresponde a algo, hay completa separación de iglesia y Estado. Lo que pasa es que en algunas jurisdicciones americanas y algunas decisiones de tribunales de instancia aquí en Puerto Rico, a veces no tienen tan claro esas divisiones y quieren aplicar los mismos criterios que aplican, por ejemplo, a las corporaciones sin fines de lucro. Ahora, con la ley 155 del 2020, se clarifica que los tribunales no pueden aplicar ese criterio porque las iglesias se entienden a sí mismas de un modo diverso y en cuestiones de disciplina y de dogma, ellos no pueden entrar. Oye, padre, entrando ya en materia de discusión de hoy, quiero reconocer, ¿verdad?, la deferencia que tuvo el Tribunal Supremo de Puerto Rico en días recientes, cuando varios sectores del país hicieron un reclamo al Tribunal Supremo y se ventiló públicamente por la pasada reválida de los candidatos a la abogacía, ¿verdad?, que tomaron su reválida bajo unas circunstancias como lo ha sido esto de la pandemia y todas las situaciones, y cómo los porcientos cada día son más bajos de las tres principales universidades, ¿verdad? Y no solamente de la Universidad de Puerto Rico, porque hay gente que viene a Puerto Rico del exterior a estudiar aquí, y cuando van a revalidarse, pues también han tenido esas dificultades. O que vienen de universidades de Estados Unidos, ¿verdad? Porque pueden venir aquí a coger la reválida y han tenido sus tropiezos también. Pasan las reválidas en Estados Unidos, vienen acá, y los porcientos, esta vez fue un 22%. Sin embargo, no tienen problema en la reválida de notarial, que la pasa un 87%. O sea, es algo, y el Tribunal Supremo pues atendió el reclamo, se le reconoce esa deferencia, es algo histórico, porque hasta donde yo sé, pues eso nunca había pasado. Me recuerdo que yo tenga, ¿verdad? A lo mejor pues pasó en alguna ocasión. Yo sí sé que con lo que tiene que ver con los médicos, ¿verdad? La comisión que trabaja con los médicos tuvo que también evaluar recientemente la curva. Y nada,
entraron 72 abogados más a esta colegiación, a este grado, a esta reválida aprobada. Y qué bueno, los felicitamos, ¿verdad? Porque es algo, Puerto Rico necesita abogados. La gente dice, no, tenemos muchos abogados. Tendremos muchos abogados, inclusive revalidados, pero que estén ejerciendo la profesión a todos los niveles de servicio. Pues no, porque muchos se van a la empresa privada, a sus negocios personales. Si se van de fiscales, pues ya no están en esa función del abogado defensor. Si son jueces, tampoco. Si están en el Departamento de Justicia, pues son áreas bien limitadas. E inclusive cuando trabajan para el gobierno o trabajan en función, inclusive la legislatura, pues no pueden ejercer la notaría. ¿Verdad? ¿Qué situación esa, verdad? Y pues nada, pues felicitamos a los nuevos abogados y abogadas y aprovecho entre ellos para felicitar a mi hija, que pues también acaba de pasar su reválida y ya se está graduando como una nueva licenciada. Claro, esta ¿verdad? Situación tan dramática que solo 22% pasaron la reválida, un 88% no la pasó. Un 78%. ¿Ah? Un 78%. Sí, perdón, un 78% no la pasó. Claro, crea una situación de gran perplejidad sobre la capacidad educativa de nuestras instituciones universitarias, las facultades de Derecho, porque el cuestionamiento es, no preparan a sus estudiantes para enfrentar la reválida de manera adecuada. Además de que también plantea los modos en que se está, por decir así, los criterios evaluativos del Tribunal Supremo. Claro, el Tribunal Supremo zanjó la polémica para no entrar en estos temas, como es obvio. Lo zanjó poniendo la curva mucho más alta, mucho más baja, para que otros pudieran acceder, ¿verdad? Pero el planteamiento queda ahí. El proceso evaluativo, la estructura evaluativa es la más adecuada. El proceso educativo de nuestras instituciones universitarias debe ser cuestionado. Todo eso es parte de lo que esta crisis suscitó. Y hay que clarificar, y usted ha dicho algo bien importante, hay un problema de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. No hay la suficiente capacidad en nuestros tribunales, ni tampoco, por decir así, en los estamentos de abogados, para responder a la demanda e inquietudes que tienen nuestros ciudadanos. O sea, hay un acceso de la justicia en casos tan dramáticos como puede ser casos que tengan que ver con cuestiones de pensiones, casos que tengan que ver sobre reclamos de justicia, propiedades, derechos y daños, en los cuales no hay un mandato constitucional a tener abogados. Y cada día es una sociedad, padre, más técnico-legal. Cada día los procesos son más engorrosos legalmente. Para todo hay un documento, un aspecto legal, y entonces no hay a quien consultar. No hay esa accesibilidad a la justicia, no hay suficientes abogados. Y a veces, pues, los pocos que hay, no tienen tanto trabajo, pues tienen unos costos, unos honorarios. Ya por ahí tú no consigues abogado que no sea 150 o $200 la hora. Claro, todo eso hay unos planteamientos de fondo que va más allá del tema de la reválida, etcétera. Es el acceso a la justicia que nosotros, como creyentes, debe ser uno de los valores que promovamos en sociedad. Que una viejita que recibe un daño y que es pobre, de parte de una, por decir así, una megatienda, y no tenga la capacidad para reclamar, acceder a la justicia, reclamando su derecho violentado, debe ser para nosotros los creyentes y para nuestra sociedad puertorriqueña uno de los cuestionamientos más importantes que tenemos sobre una sociedad
donde deja en defección, por decir así, deja abandonado a los más vulnerables. Eso, o sea, fíjate, pastor, tú y yo que somos ministros del Evangelio y de la Sagrada Escritura, tú imagínate los profetas como sea, sus diatribas y ataques contra una sociedad donde las desigualdades, donde las injusticias, el atropello de los pobres, el reclamo del salario de los obreros, estamos hablando del profeta Oseas, el reclamo de los vulnerables, las viudas y los huérfanos, ante una prepotencia de poder. Bueno, tal vez la figura que a mí más me impacta y más atrayente para mí es el santo profeta Elías. Elías salió en defensa de aquel pobre hombre que tenía su finca al lado de la finca del rey y que su esposa impía, utilizando tretas y mentiras, provocó la muerte para que él tomara posesión de aquella finca. Y dice la Sagrada Escritura, la finca de Nabot. La finca de Nabot. Dice la Sagrada Escritura que aquel pobre hombre, ¿verdad?, que apedrearon, ¿verdad?, injustamente, ¿verdad?, por las maquinaciones de esa mujer impía, la esposa del rey, que era una pagana idólatra. Dice la Escritura, y con esto concluyo, dice la Escritura una cosa bien interesante. El profeta Elías fue donde el rey y le dijo, por haber cometido esa injusticia contra el pobre Nabot, el lugar donde la sangre de Nabot ha sido derramada, allí mismo lamerán tu sangre, ¿verdad? Evidentemente, en la lógica del Antiguo Testamento, ¿verdad?, el modo como nos enseña de que Dios no es por la injusticia, sino que se pone siempre de parte del pobre, del vulnerable y del menesteroso. Y el lenguaje de los profetas es tremendo, ¿verdad? De hecho, el sabio Salomón tuvo que ejercer la profesión dual de juez y abogado cuando el caso de las damas aquellas que reclamaban el mismo hijo, tuvo que hacer. Bueno, pastor, el más dramático es David con la ¿cómo se llama? Con el adulterio que cometió. Que tuvo que venir el profeta Natán. Natán fue donde él y le hizo un cuento. El cuento aquello de la ovejita que era con una hija para aquel hombre, y aquel rico le dijo, véndeme la ovejita. Y cuando aquel hombre le dijo, no, porque es para nosotros como si fuera nuestra hija. Y el profeta continúa con su cuento, ¿verdad? Y David va montando en cólera y dice que aquel rico, sin saberlo aquel hombre, le robó la ovejita que era como una hija y la mató para que comiera sus comensales. Y dijo David, molesto, ese hombre pagará 3 veces lo que ha hecho contra ese pobre. ¿Qué defensa? ¿Qué canto el profeta abogado? Levantó una defensa. Y dice el profeta Natán, ese hombre eres tú. Por eso así dice el Señor. El hijo que te nacerá de ese adulterio, catacán, morirá. Tacatán, tacatán. O sea, evidentemente, nosotros los cristianos tenemos una sensibilidad por los vulnerables en sociedad. Ser abogado no es solamente tener un cartelón, es convertirte para un creyente en defensor de la justicia. Su nena ahora se va a convertir en portavoz de todos esos valores que cuando uno los lleva a la profesión de abogado, uno se convierte realmente en lo que fueron los grandes profetas, ¿verdad?, que se recoge en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, sí, esta situación de que muchos no pasaron es una cosa alarmante porque es una sociedad deficiente en cuanto a tener los instrumentos adecuados para el acceso de justicia de la gente. Hacerle justicia también a esos jóvenes y hombres y mujeres profesionales que después de tantos años de estudio, porque así como yo felicito a mi hija, ahí llegó la factura de todos los préstamos, como 12 páginas, Carlos, tú vas a mirar la mitad,
Pastor, yo todavía debo los préstamos míos y yo valgo más muerto que vivo. Entonces, tú sabes, después que pues esas revalías tampoco la dan gratis. No la dan gratis. Ni los que estudiamos en universidades privadas, los costos son más altos, sí, estamos hablando etcétera. Mire, lo único que de Biden, tal vez recordaré con alegría, si lo hace, lo único que recordaré con alegría de Biden es si cancela la deuda de los estudiantes. Después, pero lo que están hablando, después que se llenaron la boca, lo que están hablando es de $10,000. Bueno, a 10,000, algunos hablan de 50,000, otros hablan pues de cancelar la deuda completa. Profetiza, vamos, profetiza. Yo más que profetizar, porque digo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, como decía aquel otro. Sí, pero me exacto. Pero yo no profetizo, yo estoy rezando para que el buen Biden en eso, porque en todo lo demás es un desastre, el buen Biden nos perdone la deuda a todos los que tenemos grandes deudas. Sí, yo estoy orando. Si Dios hizo el milagro ahora del tribunal, va a ser el milagro del préstamo. Pues hay que orar, pastor, para que vuelva otro milagrito más. Amén, amén. Oye, padre, también hay algo que ver como algo positivo. Todavía nuestros senadores tienen una fibra de altura en su compromiso social con el respeto a la vida, como conservadores, con la moral de proteger al vulnerable, el nacituro, el niño por nacer. Con el proyecto 693 se logró un informe positivo con muchos votos. 11 votos a favor. 11 votos a favor, lo que falta en el pleno son 3, o sea que pero lo más grande es... Falta son 3 que ya los 3 los tenemos, dicho sea de paso. Pero escucha, que lo más grande es que esta senadora que pidió en el hemiciclo que la pusieran a dirigir las vistas en su comisión, que gracias a Dios no se la dieron en segunda. Pues ¿qué pasó? Que fue a hacer su informe negativo, por ahí lo ventiló, yo lo tengo por aquí, su informe negativo, y entonces no consiguió, le tomó más de 24 horas de horas de trabajo. Cuando esto es una votación se abre por 4 o 5 horas, ella tuvo que coger toda la tarde y el otro día y no consiguió los votos. Se quedó corta por 2. Es un knockout técnico. Sí. Esta señora, ¿verdad? La senadora Migdalia González de Mayagüez. Apunten los de Mayagüez. Mayagüez está caliente. Está caliente Mayagüez últimamente. Caliente. Tiene que haber un cambio radical en muchos estamentos en Mayagüez. Sí. Pues ustedes se pueden imaginar, ha hecho todo lo posible por descarrilar, de manera, por decir así, injusta, un proyecto que cumple, está dentro de los parámetros legales de este momento y que hace que el Estado asuma su responsabilidad de defender la vida del naciturus, del niño en el vientre materno. Y esta señora, sin argumentos, porque no hay argumentos jurídicos, porque este proyecto está dentro del marco de lo que el derecho actual, el Estado de Derecho permite, inició una cruzada quijotesca, por decirlo así, además hecho de una manera realmente incluso ni adecuada, confrontativa, diciendo cosas que no son correctas en derecho, etcétera. La cuestión es que ha recibido una derrota. Ella que decía que ella, etcétera, este proyecto había que derrotarlo y que estaba un poco pensando de que iba a tener un apoyo liberal en el entre los senadores, pues mira, salió derrotada y derrotada de una manera evidente. 11 votos apoyaron el 693 y solamente 6, ¿verdad? Solamente 6 apoyaron ese proyecto. Además de que hubo oposición directa a ese proyecto, entre ellos la senadora Keren Riquelme, que es parte de esa comisión, y la senadora Joan Rodríguez Bebe, que le votaron en contra. Sí, no hay derecho. Porque mire, pastor, usted puede decir que yo pienso por motivos ideológicos
Pues mira, yo pienso que el aborto debe ser irrestricto y gratuito y en todas las etapas. Muy bien, esa es su concepción ideológica. Como yo pienso que el aborto nunca se justifica, nosotros pensamos porque somos creyentes y la vida humana en el vientre materno tiene que ser protegido. Pero el proyecto 693 no son sobre estas concepciones ideológicas. Es el Estado de Derecho en este momento. Y si uno no reconoce eso, pues entonces la convivencia entre los seres humanos que vivimos en Puerto Rico es imposible. Porque si no hay por decir así, un common ground, un lugar común donde todos nos podamos sentir que somos parte de esta sociedad, y el lugar común es el Estado de Derecho. Si usted quiere cambiarlo, como esa señora quiere cambiarlo, y gracias a Dios no representa la mayoría silente de este país, o si nosotros queremos que esto culmine en la defensa inequívoca del niño desde el primer momento de su concepción hasta su nacimiento, pues claro, pues tenemos que convencer a nuestros congéneres de la justeza de nuestros planteamientos, pero utilizar, ¿verdad? Como se ha utilizado la ambigüedad, los desaciertos a nivel jurídico, que no son, o sea, no es derecho. Yo leí la exposición del senador Vargas Vidot, que él mismo hizo una especie de informe negativo personal. O sea, el informe de la Comisión de la Mujer fue derrotado. Déjame hacer un alto ahí. A la verdad que Vargas Vidot ha sido una desilusión y me decepciona, porque Vargas Vidot que se proclama como parte de un grupo de conservadores en algún momento dado. De hecho, él estuvo vinculado a los discípulos de Cristo, a la catacumba. Oye, a todo lo que tiene que ver con los valores cristianos en las exposiciones allí en la legislatura, y todos los días coge 1 o 2 turnos allí para hablar y hablar y hablar, y entonces el bucheteo, como dicen los abogados, se pasa el bucheteo allí, y entonces a todos estos proyectos se opone, y tuvo la osadía, oye, hacer un informe él de minoría, él. Pastor, yo lo leí y de nuevo, me da pena. Yo sé que él no es abogado, que él no entiende de leyes. Para. Él tiene 2 o 3 abogados en su oficina. Por eso, pastor. O sea, citar, decir. O sea, si algo ha quedado claro de Roe versus Wade y de Planned Parenthood versus Casey, los 2 casos, que es el Estado de Derecho en este momento hasta que el Tribunal Supremo dentro de unos días tome la decisión al respecto. Ese es el Estado de Derecho en nuestro país. Citar esos casos y decir, hablar solo del derecho de la mujer y no hablar del derecho del Estado de proteger la vida humana desde el primer momento de su concepción, desde el inicio del embarazo, la vida potencial, como le llama el Tribunal Supremo, que son 2 derechos que según el Tribunal Supremo en estos 2 casos son igualmente importantes y que tiene que haber un balance de intereses. Eso es se entendió que la viabilidad era el balance de intereses donde el derecho del Estado privaba sobre el derecho de la mujer. Así habla. Y yo no ver eso. Y decir unas ambigüedades y unos modos de hablar. Porque eso hace un poco servicio al derecho. Eso es jalar la brasa para su sardina. Sí. Eso es miopía legal. Es lamentable. Porque uno espera de los legisladores y de nosotros los abogados, por decirlo así, cierta honestidad intelectual. Sí, que se ha perdido el respeto. ¿Usted puede creer, pastor, de nuevo? Yo no creo que el aborto, o sea, este proyecto 693 nos refleja plenamente mi ideario cristiano. Es un primer paso en la dirección correcta. Mira, ahora, yo he escuchado gente decir que este proyecto hasta los liberales deberían Claro, con este proyecto los liberales y conservadores podemos encontrar que no satisface plenamente, claro que no, y yo no me voy a parar ahí, yo seguiré dando la batalla hasta que en mi país el derecho a la vida humana sea desde el primer momento de su concepción hasta la muerte natural. Pero
este es un primer paso donde podemos encontrar un lugar común. Entonces yo veo estas cosas, o sea, mira, de nuevo, él puede creer que el aborto, como él cree, que el aborto debe ser irrestricto y un derecho absoluto de la mujer, está bien. Él tiene derecho en democracia a intentar convencer la mayoría y de empujar una legislación concorde, pero no lo tienen, porque si algo demostró el fracaso del informe negativo de la Comisión de la Mujer es precisamente de que este es un país conservador. Imagínense, pastor, hubo 7,000 llamadas a favor del proyecto. 7,000, pastor. De esas 7,000, 5,000 eran de Puerto Rico. Del proyecto, en contra del proyecto, hubo alrededor, pastor, ojo, me parece que no llegaban a los 2,000. De eso, solo 88 eran de Puerto Rico. Todos los demás eran del extranjero. Organizaciones que se organizan con ese objetivo para hacer ese... O sea, es de nuevo, no tienen ningún apoyo en la mayoría silente de este país, que si algo tiene claro es que un nene, porque así le llama a mi país, le llama un nene en el vientre materno, tiene derecho a ser protegido en todas las etapas y que a mamá hay que tratarla con cariño y respeto. Pero bueno, se ve que en el marco legislativo esperamos que ya antes que finalice esta sesión el Senado apruebe este proyecto y viaje a la Cámara de Representantes. Nuestro sistema bicameral hace correcto que sean 2 cuerpos legislativos los que tengan que ver el proyecto. A mí me parece que pues, ya junio 30 se termina esta sesión y estamos pues, casi a junio, estamos 11 o 12 ya para efectos de trabajo legislativo. El martes que viene, el martes 14, que nuevamente el Senado ve. Vamos a ver ese día. En Cámara, vamos a ver a qué comisión. Ojalá. Mire, pastor, yo espero que en Cámara, como han hecho con otros proyectos, lo bajen inmediatamente a votación, que ya, mire, ya hubo vistas públicas, ya ha habido un debate insaciable sobre el tema, ya más no se puede decir o añadir. Que se baje a votación, que los representantes voten si están a favor y en contra y ya terminamos esto. Ahora, como yo creo que va a suceder, que va a ser aprobado en la Cámara de Representantes, ahora, yo espero que el señor gobernador, haciendo buena lo que dijeron en la convención última del PNP, somos un partido conservador, haciendo buena de lo que es el conservadurismo de los Federicos y de los Cocorocos, como dice una señora, es decir, de los que están allá en Estados Unidos, que es la defensa de la vida humana en el vientre materno, firme este proyecto que es conforme a derecho. Eso yo lo espero del señor. Y óptica con relación a esto es que van a seguir el proceso. Me parece, como ya dijo el portavoz, que me parece que las expresiones no fueron las adecuadas, llamando, ¿verdad?, este proyecto era como un algodón, como si fuera... Un algodón de circo, dijo él. Bueno, parece que él es más payaso que otra cosa, porque cada vez lo veo por ahí en el Guitarreño y en otros programas haciendo payasadas. Pues yo no puedo esperar más. Entonces, pues me parece que él va a llevar eso más lento. Pero eso no depende de él, pastor. Yo entiendo de que él, la idea de él es retrasar la votación y que se lleve un proceso legislativo ordinario, ¿verdad? Ese es su planteamiento. Él es un voto, aunque es el portavoz de la mayoría, pero hay un presidente y hay un cuerpo de mayoría. Yo espero, ¿verdad?, que la mayoría en la Cámara de Representantes se dé cuenta que retrasar esto no tiene sentido, pastor. Ya le hemos hablado hasta la saciedad. El que lee los informes negativos o positivos que están posteados, el que lee el informe de Vargas Vidó, todos estos 3 informes te dan una visión completa de lo que es el Estado de Derecho actual.
todos tienen ya el criterio suficiente. El proyecto no es amplio, tiene una exposición de motivo excelente. Y si todavía tienen alguna duda, pastor, pueden cliquear en la comisión de la senadora Rodríguez Bebe y ahí pueden cliquear mi ponencia, donde yo hago una exposición amplia del Estado de Derecho actual y del proyecto concreto 693. Yo creo que lo más lógico, baje la votación. Mire, si usted cree que esto es un algodón de circo y que no tiene ningún valor, pues usted va a poder convencer a los otros compañeros. Que lo baje a votación y le compre postcón a todos los legisladores. Exacto. Que a lo mejor se lleve la sorpresa. ¿Se la va a llevar? Que los legisladores ven con mucha más seriedad lo que debería ser visto con seriedad, como es la vida humana de las dos vidas. Lo que pasa es que yo veo una Cámara de Representantes, por ejemplo, la comisión de Orlando Aponte, la de los jurídicos, que tiene un proyecto allí que lleva ya más de un año, ¿verdad? Me parece a mí ese proyecto. Más de un año. Lleva más de un año. Con una situación que ha ocurrido en nuestro Puerto Rico, en el caso de Keishla, que federalmente se está juzgando al señor Verdejo bajo ese doble asesinato. Exacto. En los mismos está en ese proyecto. Y él dándole para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Sí, así mismo es. Entonces, cuando yo veo que imagínate que eso le caiga allí en la mano a la comisión. Sería una afrenta al sector creyente. Porque este no es una persona que ve con objetividad los proyectos que él cataloga como conservadores. Porque mire, el proyecto del doble asesinato, hay como 30 jurisdicciones americanas que tienen esa misma normativa y jurisdicciones tan liberales como California, que nadie puede decir que es un estado conservador. Mira, entonces este señor se ha mantenido en una actitud de obstaculizar todo proyecto que viene del sector creyente, encuentra siempre obstáculos en su comisión. Recientemente acaba de hacer un proyecto, no me acuerdo si es el 1018, 1028, para revisar nuevamente el Código Civil. Oye, tenemos un problema con la reválida. Cuando nuestros estudiantes que tomaron esta reválida estudiaron con el Código Viejo, entra el Código Nuevo, que ni siquiera ha madurado lo suficiente, y ya él lo quiere cambiar. Pues se tienen que colgar si no saben lo que están estudiando. Imagínense, para que vean, o sea, y además, que solo escuchó al Colegio de Abogados. Porque si hubiese sido amplio, hubiesen participado todos. Un colegio de abogados acomplejado, con todos los reveses que ha recibido y que no quiso participar con todas las oportunidades que le dieron cuando se hizo ese código que estuvo 2 años trabajándose. Entonces, pues se buscó un legislador para que le haga una... afín a su concepción ideológica. Pero, o sea, esto es, mire, el Colegio de Abogados en todo esto del código, y los que quieran ser miembros del Colegio de Abogados tienen el mayor respeto de mi parte, son gente honorable y que merecen mi respeto. El Colegio de Abogados está tomando la actitud de aquellos niños que, no, si esto no es como yo digo, me llevo la bola y el bate. Entonces, no participó en el procedimiento, sí, tuvo una participación mínima, participación que se redujo a 2 o 3 cosas, se le pidió, mire, dennos por favor sus recomendaciones. Decía, bueno, tenemos que consultar porque todavía no hay consenso sobre esto y lo otro, ¿entiendes? Pero eso sí, recomendó que no fuera aprobado. Claro, porque ellos querían que se aprobara según su criterio. Y en una sociedad democrática, los vaivenes, ¿verdad?, de las ideologías no es la clave. Tú tienes que persuadir, y si no persuade, pues mira, es así. Entonces, estos señores que no pudieron, ¿verdad?, utilizar el procedimiento democrático y legislativo, ahora utilizan a este señor, ¿verdad?, al representante Orlando Aponte, para entonces añadir, o sea, que el código merece algunos cambios. Mire, déjelo madurar. Entonces, siempre uno va viendo
siempre uno va viendo, adiós, pero qué curioso, siempre tocan artículos que uno dice, wow, pero ¿por qué siempre buscando la controversia y la confrontación con distintos sectores de este país? ¿Entiendes? Ese código que se intentó llegar a un consenso entre opciones diversas, porque el libro de familia y el libro de persona era muy difícil ponerse de acuerdo. Claro, tenemos concepciones distintas de lo que es familia y persona. Esta es una sociedad pluralista, es una sociedad conservadora. Se hicieron pasos de diálogo, de buscar consenso de los mínimos. Es un equilibrio que se intentó buscar con objetividad. Ahora se destruye ese equilibrio, comenzando a hacer cambios. Hombre, déjelo descansar, deje la polémica. ¿Entiendes? Coincidimos. Reconocemos la comparecencia en el Tribunal Cristiano de Doki. Ah, sí. Está en el sofá, lo reconocemos. Él le gusta participar en este tribunal como público en general. Pero es un perro, ese perro parroquiano, ¿verdad? Sí, ese es un perro además parroquiano súper inteligente. Tiene mentalidad jurídica. Él reclama su comida, él reclama su espacio de salir. Es un perro que ha sabido, lo he podido entrenar en las luchas de derecho. Mi querido Doki. Nada, vamos a ver qué pasa, pero estamos esperando también la decisión del Tribunal Supremo, que estamos, o sea, todo esto está coincidiendo. Estamos en el escenario perfecto. Esperamos que no pase de junio, que tengamos una decisión sobre este caso y traiga luz de Roe versus Wade. Es que es importante. Oye, hablando del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, antes que el tiempo se nos termine. Sí, pastor, el juez sufrió un atentado, ¿verdad? Sí, yo quiero que la gente, hay 3 noticias, 2 contemporáneas y una memoria y aniversario que yo creo que tenemos que discutirlo, que no ha salido en la prensa local, y 2 de las noticias de carácter internacional ni ha sido tocada por la prensa liberal norteamericana. Aquí ha pasado en silencio. Lo primero es, yo creo que aunque la noticia del juez es importante, para mí, pastor, para que no se termine el tiempo sin decirlo. Pero el tribunal no cambia los órdenes del tribunal sin presentar primero, solicitar un permiso al tribunal. Pido permiso al tribunal por cambiar el orden de los sumandos, que no el orden con la venia del tribunal tiene que decir. Muy bien. Se está celebrando el 30 de mayo de 1972. Un grupo de puertorriqueños evangélicos fueron en peregrinación a Tierra Santa. Y en el aeropuerto, a su llegada, el aeropuerto Lod Airport, se conoce, ¿verdad?, como la masacre del aeropuerto de Lod. Como dato, para que esto te sirva de prueba relevante. La abuelita, que en paz descanse, pero murió hace como 1 año y medio, 2 años, de mi yerno, ella estuvo en ese atentado, ella vivió esa experiencia. Pues imagínense, murieron 17 puertorriqueños evangélicos, creyentes, que iban peregrinando por un ataque a favor de Palestina, ¿verdad?, hecho por el Ejército Rojo japonés. 3 terroristas del Ejército Rojo japonés. Claro, por ser japoneses, la policía israelí no pudo percibir el peligro que se estaba afrontando. Y entonces ellos mataron a 17 puertorriqueños. En total fueron 26 personas más y 80 heridas. Eso en Puerto Rico supuso una tragedia de proporciones únicas. El país se detuvo. Yo estaba viendo un noticiero de la época con película y era impresionante. Cuando llegaron al aeropuerto internacional, allí hubo un memorial religioso donde los líderes religiosos evangélicos y católicos y hasta episcopales participaron. Se ve al cardenal jovencísimo participar, se ve el presidente del concilio evangélico de aquel entonces, se ven, ¿verdad?, las cajas, benditos, de los 17 puertorriqueños
que murieron, se ve la compulsión, se ve Ferrer, que era el gobernador, él pierde ese año, en noviembre, pero en mayo, ¿verdad? En junio, cuando llegan los cadáveres, él era el gobernador, se ve al alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló, jovencísimo. Es impresionante ver ese Puerto Rico, hasta en la vestimenta, en la solemnidad, en el respeto. Y yo me sorprende, 50 años de una masacre de proporciones únicas en nuestro país. Masacre más terrible, por decir así, que cualquier otra que las que hemos visto contemporáneamente, y sobre todo comparable a la masacre, ¿verdad?, de Ponce, que es parte de nuestra cultura puertorriqueña. Y es lamentable que yo no escucho, aquí se celebran aniversarios de yo no sé qué, y no ha habido, claro, son creyentes, es un grupo de creyentes. Y me da pena de yo no escuchar nuestra legislatura. Creyentes y pastores. Creyentes, claro, porque murió un pastor, dicho sea de paso. Sí. El pastor que acompañaba el peregrinaje murió en el atentado. Y el gobernador que pone colores y brinca y salta haciendo memoriales y memorias. Oye, ningún asesor se pudo acordar de un acontecimiento que ahora estamos celebrando, el 50 aniversario. Tiene, por lo tanto, un significado particular, no solo para la comunidad evangélica, sino para todos los creyentes. Allí estaba el cardenal Aponte. Estaba allí orando con esas familias evangélicas en esa tragedia de país. Y nosotros, cuando un país pierde su memoria histórica, pierde su identidad de valores, su patria de valores. Y por lo tanto, yo quiero recordar, ¿verdad?, con conmoción a esos creyentes que estoy seguro que fueron a la Tierra Santa. Y ese peregrinaje no fue en vano, porque terminaron en la tierra, en la Jerusalén del cielo, y se encontraron con quien allí ellos estaban buscando, a Jesús de Nazaret. Así que memoria para ellos. Y entonces, ¿sabe qué? Que este honorable tribunal va a tomar su exposición como buena y va a referirlo al Senado de Puerto Rico para ver si algún historiador y las personas a cargo, pues ¿sabes? Se conmemora y se busca, porque todavía hay personas aquí en Puerto Rico que están vivas de esa experiencia y familiares. Sí, me imagino, hace 50 años, una persona que tenía 30 en aquel momento tiene 80 ahora. Y habían personas jóvenes de 20 y pico, etcétera, estarán todavía vivas. Entonces, pastor, otra cosa. El día de Pentecostés, que toda la iglesia cristiana, católicos y evangélicos, todos celebramos el día de Pentecostés como ese momento en que el Espíritu comenzó a aletear en la iglesia y comenzó su peregrinaje histórico de iglesia, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, el cenáculo se abrió y la iglesia se convirtió en una iglesia en salida. Todas las lenguas, escuchamos en todas nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese día había un grupo de católicos celebrando la Eucaristía, el día de Pentecostés, en Nigeria, país africano. Entraron un grupo de terroristas y mataron más de 50 personas. ¡Wow! En una... ¿Fue la semana, el sábado pasado, el domingo pasado? El domingo de Pentecostés, el domingo pasado. Hace unos días. Hace unos días, pastor. ¿Y dónde tú esa noticia no la hemos visto? ¿Sabe por qué? Porque, de nuevo, porque son cristianos y africanos. Pero yo estoy seguro que con esas dos noticias que tú has dicho, Gotay va a sacar un reportaje especial, una columna especial. Sí, nuestro querido amiguito Gotay. Sí, no, muchacho. Y la tercera noticia que pasó desapercibido a gente como el señor Gotay, que es uno de los editores del Nuevo Día, ¿verdad? La otra noticia es que el juez Brett Kavanaugh recibió un atentado, un hombre de 26 años. Páralo ahí. O sea, uno de 50 años, pues yo puedo entender que a lo mejor, pues, la de Nigeria, pero la del juez Kavanaugh, que es el juez del Supremo de los Estados Unidos, un atentado, eso es para que corra por
CNN, paren las noticias, paren todo. Y tú me quieres decir a mí que si esto es una noticia que yo la vine a ver hoy, buscándola. Un hombre de 26 años, armado con una pistola, se paró frente a la casa del juez Brett Kavanaugh de la Corte Suprema y amenazó con matarle por ser uno de los magistrados que puede votar a favor de la derogación de la sentencia de Roe versus Wade. Bendito Dios. De hecho, el sospechoso estaba armado con una pistola, gas pimienta, bridas, un martillo, un destornillador, una palanca y cinta adhesiva, según documentos judiciales. El individuo llamó a los servicios de emergencias locales diciendo que tenía pensamiento suicida, que tenía un arma y que había venido de California para matar a cierto juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero llegó hasta el área de vivienda de él. De frente, pastor, llegó hasta el área. Los agentes de la policía... La seguridad del juez fue la que estaba allí cerca y pudo más o menos manejar el asunto. Imagino, los agentes de la policía fueron enviados a la casa del juez Kavanaugh y arrestaron a Roske, que es el que lo... El magistrado y su familia no salieron de casa hasta que se produjo la detención. Usted escuchó alguno aquí en Puerto Rico, pero ¿sabe cuál es el problema? En este caso, de nuevo, que es creyente y conservador. Si hubiese sido uno de los jueces liberales, muchachos, estarían pidiendo la horca al otro día. Pero ni una noticia en Puerto Rico. Porque, de nuevo, el pecado de los cristianos que murieron en Nigeria es que eran cristianos y africanos. En el caso de el juez Kavanaugh, que es un juez creyente conservador, es que es conservador y creyente. Y en el caso del aniversario del 50 aniversario, es que son creyentes. Y por lo tanto, si tú no eres liberal y ¿cómo se llama? Y eres parte de este pensamiento único, tú no tienes derecho ni de ser recordado, ni de ser defendido, ni que la sociedad como sociedad bote lágrimas. Mire, yo estaba viendo, pastor, y me indigna. Yo estaba viendo... Tú tienes algo bien importante y para echarle un poco de gas pimienta a esto. Aquí hubo una situación, lamentable, que nosotros levantamos la voz. ¿Te acuerdas el caso de Alexa, era que se llamaba? Una Alexa. Que, oye, y todavía siguen los billboards por ahí puestos en la autopista pidiendo. Oye, y nosotros levantamos la voz. Sí. Pero mira, como tú bien has dicho, los 50 africanos, los 17 creyentes y 80 heridos. Y el juez Canavan y otros casos más que han habido. Esos son creyentes, son conservadores, eso hay que dejarlo bajo la mesa. Doble vara. Sí, hemos creado dos categorías de víctimas. Las víctimas que merecen minutos de silencio, lágrimas e indignación y las víctimas que no merecen. Mire, yo estaba viendo, pastor, antes de concluir esta sala, ¿verdad? Esta vista. Yo estaba viendo el debate entre los candidatos a presidir la autonomía de Andalucía en España. Eso está circulando, tremendo. Esa mujer es extraordinaria. Una mujer conservadora. Ojo, pastor, es que eso yo lo he puesto en mis redes y la gente, eso es ese partido de Vox. Es como, sí, es un partido español como es Proyecto Dignidad en Puerto Rico. Se han levantado, pero parece que se va a convertir en la segunda fuerza más fuerte en España. La segunda fuerza, que va a desplazar incluso al Partido Socialista. Y algunos hablan hasta que puede ganar las elecciones a nivel nacional. Pero en Andalucía, la candidata Vox, que la cuestionaban diciendo que usted es una antifeminista, su partido, que sí el machismo, y ella tenía una respuesta excelente. Y ella dice, con ese, lo que llama ella embrismo, que es convertir al hombre en enemigo de la mujer, y no como lo entiendo yo, decía ella, que yo no lo veo como enemigo, sino lo veo como complementario. Yo no tengo que hacer manifestaciones feministas para reclamar el derecho que yo tengo como ellos.
para mí no son mis enemigos. Ellos y yo somos colaboradores, por decir así. Ahora, de hecho, ella va diciendo, cuando un hombre hace un acto, sí. No, dice que ella dice, el hombre que el hombre que asesina a una mujer no es por ser hombre, sino por ser asesino. El que abusa de una mujer no es porque es hombre, sino porque es un abusador. El que atropella a una mujer no es por ser hombre, sino por ser un canalla. Y violento. Y lo hay en los dos sexos. Los mujeres que son así. Los otros días una mujer le dio una pela ahí en la calle, los otros días a un hombre, que eso daba pena. Pero mire, pastor, ¿sabe lo más que me gustó? Ella dice, con ese embrismo, con ese poner de enemigos, nosotros hemos ocultado las verdaderas víctimas, porque ustedes, decía ella, referida a todos los partidos, ustedes han hecho víctimas de primera y víctimas de segunda, de tal manera que, decía ella, los homosexuales, las mujeres, los ancianos, los que mueren, no merecen para ustedes ni un minuto de silencio. Eso tiene que terminar. Mire, pastor, estas noticias que pasaron en silencio en nuestro debate periodístico de Puerto Rico es el claro ejemplo de que hemos creado categorías de víctimas, las víctimas que merecen ser protegidas y leyes y cambios, y las víctimas que no merecen ni que se... Ahora, Gotay no supo ni poner el titular del 693, lo cuelgan, ni siquiera puso eso, no alcanzó los votos. Fue colgado, porque la gente no. Bueno, el tribunal tiene que cesar, ¿verdad? Porque ya el tiempo ha terminado. Gracias, padre. Gracias a nuestra audiencia. Nada, sintonízanos también en WKQ, sin separación de iglesia y Estado. Estamos los viernes de 8 a 10 de la noche en vivo y los domingos de 7 a 9 de la mañana. Todo eso para seguir educando y trayendo opiniones diversas, pero con conclusiones claras y precisas. Bueno, bendiciones. Gracias. Hasta una próxima ocasión. Dios me lo bendiga.